Seguimos en la edición matinal de TV Perú Noticias y vamos con el anunciado. Ya se encuentra en la línea telefónica el ministro de Salud, Hernando Ceballos. Ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, un gusto conversar con ustedes, a sus órdenes. Gracias, ministro. Amanecemos con nuevas disposiciones, con nuevos protocolos. ¿Cuáles son los criterios para haberlos establecido a partir de hoy? Bueno, está claro que los criterios van a irse modificando en la medida en que se vaya también cambiando el cuadro epidemiológico en nuestro país. No recordemos que hace 10, 12 días estábamos en 88.000 contagios por semana. Esto ya se duplicó y estamos entrando a una etapa de contagios mucho más masivos en el país, ¿no? Estábamos en 145.000. En esta semana que entramos con es doble, cerca de 250.000 contagios semanales. El día sábado hemos tenido cerca de 20.000 contagios en un solo día. Entonces, es parte de esta evolución de la pandemia, que es una situación internacional y que obliga a ir modificando, digamos, los cuadros de normas que debe seguir la ciudadanía para cuidarse, ¿no? En este caso se han planteado algunos ajustes a las normas, ¿no? Se mantienen las provincias señaladas, se han extendido, por supuesto, más de 45 las provincias en alerta alto. Se ha incrementado levemente el aforo de 40 a 60%, con algunas condiciones a partir del 23 de este mes, donde se va a solicitar a las personas mayores de 50 años contar con una tercera dosis, con una dosis de refuerzo, ¿no? En primer lugar, también se ha hablado de un tema que estaba siendo esperado, que es el aforo a los estadios, que estaba en 0, lo hemos puesto en 30% para las personas que tienen las dosis de refuerzo, con la idea no solamente de estimular la vacunación de la tercera dosis de refuerzo, que como la ciudadanía debe saber, protege mucho más incluso que la segunda dosis para evitar contagios, ¿no? Y fortalece también la protección de la persona frente a la posibilidad de una gravedad de esta enfermedad. Correcto. Entonces, se ha dispuesto eso a partir del 23 de enero para las personas mayores de 50 años contar con la dosis de refuerzo para poder ingresar a lugares públicos cerrados, dado que está disponible la cantidad de vacunas necesarias para realizar la inoculación. Y además viene subiendo la cantidad de personas que se están vacunando en este grupo etario de manera sustancial. Correcto, ministro. Sí, si me permite, ministro. A ver, sin ánimos triunfalistas, pero sí nos llama la atención que en estas nuevas disposiciones de los próximos 15 días hay solamente dos grupos, ¿verdad?, entre las regiones y provincias del país. Ninguno en extremadamente alto, digamos, ¿no? Riesgo alto y moderado. ¿Esto podría señalar que estamos de alguna manera controlando la tercera ola? No, de ninguna forma. Estamos incrementando la cantidad de contagios en el país, se está incrementando exponencialmente. Semana a semana prácticamente se está duplicando la cantidad de contagios. Lo que pasa es que hay determinadas características que se van afirmando en esta pandemia. La primera es que actúa con mayor agresividad en las personas mayores, en las que tienen comorbilidades y sobre todo en las personas no vacunadas. Esta es una pandemia básicamente de las personas con comorbilidades y los no vacunados. El 90%, 92% de los pacientes que tenemos en cuidados intensivos proporcionalmente corresponden a personas no vacunadas y el resto a personas con comorbilidades que en su inmensa mayoría no tienen la tercera dosis. Por esa razón es que insistimos en la necesidad de la dosis de refuerzo para poder ingresar a establecimientos públicos cerrados, para efectivamente asegurar la salud de la población y disminuir la posibilidad de contagios en nuestro país. No es para confiarse, sino es ir manejando la pandemia en función de la realidad de proteger a los más vulnerables. Lo mismo está pasando con las pruebas moleculares, donde al principio se planteaba, claro, es mejor hacerse una prueba molecular, señalábamos al principio, porque así sabemos si tenemos o no tenemos el COVID mediante una prueba de laboratorio, pero la velocidad de la propagación y la presentación mayoritaria
de casos que no son graves, sino son leves y moderados, ¿no? Hace que en todo el mundo y también en el Perú se modifique, digamos, los protocolos, los fluxogramas, de tal manera que lo más importante es proteger a las personas más vulnerables. Una persona que no es vulnerable, que tiene las vacunas y que ha estado en contacto con personas que puedan haber estado contagiadas, no necesita hacerse la prueba molecular ni la antigénica. No, esto ya lo estamos señalando también en las normas, para que la gente esté tranquila y para que la gente sepa qué grupos son los que de verdad pueden necesitar una prueba molecular o antigénica, que no son todas las personas, que son las personas vulnerables, que son las personas no vacunadas y que tienen algún tipo de síntoma, ¿no? No solamente contacto. Los Correcto, contactos ministro. no es necesario. Sí. Vamos conociendo cada vez más, ¿no?, el COVID-19 y bueno, y sus variantes. Ministro, esta semana llegan las vacunas para los niños. Sí, es una excelente noticia. Empiezan llegando los primeros lotes. Esta semana deben llegar 996.000 dosis, ¿no?, a nuestro país. Entre hoy y mañana nos tienen que ya avisar el vuelo en el cual tienen que llegar esas vacunas y empezar a vacunar a los niños de manera inmediata, ¿no? De acuerdo, por supuesto, de forma escalonada. Primero vacunaremos pues a los niños de 10, 11 años y a los que tienen comorbilidades, e iremos avanzando porque semanalmente van a seguir llegando los lotes. Están garantizadas. Estamos hablando de 4 millones de niños que van a ser vacunados. Sí, son algo más de 3.700.000 la cantidad de niños que deben ser inoculados. Ya tenemos el contrato con Pfizer para que lleguen más de 7.400.000 en realidad dosis de vacuna para poder, pero van a venir en lotes, ¿no? No vienen todas juntas. Correcto. Para poder vacunar a todos los niños de 5 a 11 años. Ministro, y sin ánimo de adelantarnos, pero es inminente que vienen las clases escolares, que se busca volver a la presencialidad. ¿Qué relación hay entre una cosa y la otra? ¿Se va a obligar, por ejemplo, a los niños a estar vacunados para asistir a clases o eso es algo que todavía no se ha previsto con el Ministerio de Educación? No se ha previsto con el Ministerio de Educación el plantear la obligatoriedad de los niños el vacunarse. Sin embargo, hemos señalado la importancia, lo trascendente, recomendable la vacunación de los niños para evitar los contagios en las escuelas y proteger a nuestros niños. Ya vemos que esta variante Ómicron está afectando también a niños pequeños, claro, de manera moderada, ¿no? Pero sin embargo, si hay un niño que tiene alguna comorbilidad, puede agravarse. Entonces hay que vacunarlos y sobre todo existiendo las vacunas en el país. Hay que hacer un esfuerzo, los padres de familia, organizarse y vacunar a todos sus niños. Correcto. Ministro, y se contempla, hoy 17 de enero, ya se está analizando la posibilidad de una segunda dosis de refuerzo o una cuarta dosis, como se está haciendo en Chile, por ejemplo. Bueno, nosotros queremos avanzar en esta tercera dosis de refuerzo, que en primer lugar todavía estamos en un 22% de la población en general mayor de 18 años con la dosis de refuerzo. Esto significa que sigue abierta la puerta en nuestro país para los contagios. Lo bueno es que hemos avanzado más rápidamente, estamos arriba del 55% de las personas mayores de 60 años que están vacunadas con la dosis de refuerzo. Así que este es nuestro primer objetivo. Si fuera necesario, tenemos para la cuarta dosis, ya tenemos las vacunas suficientes, tenemos contratos firmados con los laboratorios para que este año contar con más de 55 millones de vacunas para proteger a nuestro pueblo, ¿no? Eso lo hemos tratado de manera muy cuidadosa, el tener las vacunas, si fuera necesaria una dosis de refuerzo, y las tenemos. Así que, pero vamos a terminar con la tercera dosis, que todavía no se la pone toda la gente y necesitamos que se apliquen estas dosis. Por eso hemos puesto que si uno quiere ir al estadio con un aforo todavía pequeño, por cuidado, por prevención, pues hay que tener la dosis de refuerzo, ¿no? Claro Lo que mismo sí. para entrar a algunos lugares públicos a partir del 23 de este mes. Claro que sí. En el carnet de vacunación también a partir de 50 tiene que estar, ¿no?, consignada la tercera vacuna. Ministro,
¿Y cómo es que en esta variante Omicron que usted ya ha señalado efectivamente tiene ciertas características, ¿no? Y ya la gente que se está contagiando lo está también comentando. Le pregunto esto ¿por qué? Por el tratamiento que se necesita dar a las personas contagiadas con esta variante. Y le digo esto porque justamente en Twitter, Comuneros Ashánicas informa Orau Oficial, ¿no? La organización regional AIDESEP Ucayali, informa que Comuneros Ashánicas de la cuenca del río Chechea se han comunicado de emergencia, necesitan medicinas, ¿no? Ya que la población está enferma, con fiebre, con tos y lógicamente requieren vacunas. ¿Le ha llegado esta información a usted? No esta específicamente ahora, pero hemos ido a todas estas comunidades en estos últimos 2 meses, hemos visitado, hemos avanzado en la vacunación de las culturas, de los pueblos originarios. Hay cierta resistencia, por no decir fuerte resistencia en algunos sectores para vacunarse. Por sus Nosotros creencias, hemos señalado que es importante informar de manera adecuada, con un criterio pluricultural, para que la gente tome conciencia de esto. Y es bueno lo que usted me dice, vamos a tomar cartas en el asunto para conversar con el gobierno, los gobiernos regionales que tienen pueblos originarios, para fortalecer las brigadas que están desplazándose permanentemente, y que la vacuna pues también para estos pueblos donde es difícil llegar, a veces son varios días de caminata. Así es. O de desplazamiento por deslizadores, pues llegar y que no falte la vacuna también en estos lugares. Y además, como usted dice, porque tienen una serie de creencias también, pueden llegar las vacunas. En ese sentido, por ejemplo, el Ministerio de Cultura está cooperando muchísimo, ¿no? Con referentes de la zona. Sí, eso es importante. El gobierno destinó 58 millones justamente para promover la vacunación. Esto ha sido el mes pasado, para promover la vacunación dentro de los pueblos originarios. Se han contratado un buen número de enlaces de los propios pueblos originarios para que acompañen a las brigadas y faciliten la relación con los pobladores de estas culturas. Así que estamos en eso, en esa lucha permanente. Yo mismo me he desplazado con brigadas hasta Angamos, el límite con Brasil. Hemos reunido con líderes, con APUS, conversando la conveniencia de la vacunación. Pero es un proceso más lento para lograr que la comprensión de la importancia de la vacuna llegue también a distintos sectores de pobladores, ¿no? Que como están aislados piensan de que no va a llegar allí la pandemia, pero puede llegar y si llega puede hacer mucho daño a estas culturas, así que hay que seguir insistiendo, ¿no? Hay que tener cuidado. Ministro, permítame retomar, por favor, el tema de Omicron y su tratamiento, porque también recientemente aparece el protocolo de los 10 días de descanso médico. Estamos hablando de una variante que tiene otras características y su tratamiento también. Le consulto porque hoy, claro, hay dos grupos, sacando a los no vacunados, que son los que siempre hay que recalcar, están en riesgo, sea cual sea la variante, y los vacunados que no están haciendo en gravedad el cuadro. ¿Qué tratamiento para ellos se les recomienda? Muchos, incluso sintomáticos también, y otros que están llevando la enfermedad en casa. A ver, el paciente asintomático, podríamos hablar que hay dos grandes clasificaciones. El paciente asintomático que no tiene síntomas, pero que es contacto, que se ha estado en contacto estrecho, por ejemplo, con una persona que está contagiada, si tiene sus vacunas de manera adecuada, si no tiene factores de riesgo, esa persona no necesita ningún tratamiento específico. Esa persona puede quedarse en su domicilio y culminar, incluso, por eso vamos a alcanzar unos protocolos, un periodo de tiempo menor, porque ya está demostrado que el Omicron tiene una evolución más corta, ¿no? O sea, tiene 2-3 días de incubación y enseguida tiene 3-4 días o 5 días como mucho de síntomas y que es el proceso de contagia y después ya no. Entonces no es necesario periodos muy largos en esta variante Omicron, sobre todo en las personas que tienen una correcta vacunación y no tienen comorbilidad. De tal manera que vamos a alcanzar en las próximas 48 horas un protocolo, vamos a difundir en la comunidad del tiempo realmente de aislamiento, ¿no? Ahora, si la persona tiene una comorbilidad, entonces es distinto. Esa persona, si tiene una comorbilidad, pues probable que necesite alguna prueba antigénica y un control y un seguimiento mayor. No es necesario internarse también, puede quedarse en la casa. Lo mismo pasa si tiene síntomas.
puede tener síntomas, congestión nasal, fiebre, pero no signos de alarma, es decir, no está desaturando, no disminuye su cantidad de oxígeno en la sangre, no hay dificultad para respirar. Estos pacientes pueden esperar en su domicilio, previa evaluación, por supuesto, médica, si tienen algún tipo de comorbilidad, y el paciente que tiene fiebre o un poco de decaimiento, pero que tiene sus vacunas y no tiene, digamos, ninguna comorbilidad, también puede ir a su domicilio. No es necesario hospitalizarse, incluso no es necesario que se haga una prueba molecular o antigénica, primero porque la gran cantidad de pacientes, por los contagios que están creciendo mucho, es imposible. En Estados Unidos ya se están acabando las pruebas moleculares, ¿no? Entonces, claro, creo que hemos perdido el contacto con el ministro. Sí, lamentablemente hemos perdido el contacto. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, ha sido claro con respecto a los nuevos protocolos, a las nuevas disposiciones. Llegan las vacunas en un primer lote, ¿no? Ha señalado casi un millón de vacunas. Hay gran expectativa por lo que pueda ocurrir en ese sentido y, por supuesto, de alguna manera promoviendo la vacunación a los pequeños, un mensaje a los padres de familia en ese sentido. Y también, para finalizar con este punto que justamente señalaba en la última parte de su alocución, hay muchísimas pruebas, se están gastando las pruebas muy rápidamente, es inevitable con esta variante de Omicron, ¿no? Los síntomas para los sintomáticos, por supuesto, son claros y el ministro de Salud señalaba, bueno, se puede llevar, en este caso sin comorbilidades, se puede llevar la enfermedad en casa. No es necesario, en todo caso, hacerse vacuna cuando está clarísimo que uno está contagiado.